El Ventanal de Antioquia. Con toda la información, música, opinión, actualidad, deportes, invitados, política y el buen humor de Antioquia y el país. El Ventanal de Antioquia. Conduce Leonardo Correa Ferrucho. Buenas noches. Este Ventanal de Antioquia desde los estudios Travel Media aquí en la ciudad de Medellín, recibiendo más que invitados al programa, directos amigos de esta casa productora, y de esos amigos con los que uno se encuentra con el paso del tiempo, rememora historias, pero también disfruta de ver sus éxitos y en lo que se ha transformado su vida. El de hoy no es la excepción. Me acompaña alguien a quien le he aprendido mucho en la vida, un hombre ligado a la empresa privada, pero también con participación en la empresa pública, una inteligencia superior, he dicho yo, sin que esto se convierta en una sociedad de elogio. Está con nosotros esta noche el exgerente del IDEA, el doctor Álvaro Vázquez Osorio, ingeniero civil y abogado de nuestro país. Doctor Álvaro, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Leonardo, complacido de estar aquí en tu casa después de muchos años de no haber visitado tus instalaciones, pero siempre, como sabes, muy cercanos en la amistad que hemos tenido. Usted que ha leído mucho va como el retrato de Dorian Gray, de atrás para adelante. Lo veo muy bien, muy rozagante, con buena salud. ¿Qué ha sido de la vida de Álvaro Vázquez? Bueno, la verdad, eso primero es resultado de varias cosas muy claramente asumidas en la vida. Una fundamental es que tengo 5 hijos, pero tengo 2 que todavía son niños. Tiene el niño 12 y la niña 6, y esos me inyectan vida todos los días. ¿Cómo no? Además, el tenis, que durante mi paso por la política dejé completamente abandonado, hace ya 7 años lo recuperé y juego de manera permanente. Cada día más mal, pero cada día lo disfruto más. Qué bueno. Será para mí muy difícil no tutear en esta entrevista por el aprecio y la amistad que existe entre el doctor Álvaro y yo. Y quiero comenzar por esa frase, la política, de la cual o en la cual tuviste participación e hiciste parte en el grupo de Luis Alfredo Ramos hace muchos años atrás. ¿Cómo fue la historia? Muy particular. Yo era el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros Arquitectos, una entidad que quiero demasiado y a la que he estado vinculado desde 1977, desde que yo era estudiante de 6º semestre de Ingeniería Administrativa en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Un profesor muy especial un día me hizo la seña y me dijo: ¿tú estarías interesado en trabajar con el gremio? Sí, por supuesto. Entonces me invitó. Entonces ahí, estando en la SAI, recorrí todos los puestos, desde asistente del director, director ejecutivo, coordinador de capítulo, vicepresidente, y finalmente durante 2 periodos estuve presidente. En el segundo periodo me invitaron a un evento que íbamos a tener de un reconocimiento al entonces gerente del Colombiano. Entonces recuerdo que Maía, quien era en ese entonces la gerente del Palacio de Exposiciones, el doctor Luis Alfredo, un líder muy reconocido obviamente, y yo fuimos los 3 que nos echamos el evento al hombro. Y lo hicimos y salió perfecto en el Hotel Intercontinental y nunca lo volví a ver. Pero después me invitó, faltando 84 días para la elección en su aspiración a la alcaldía de Medellín, a que lo acompañara coordinándole la parte publicitaria, y lo hice con todo cariño y generosidad. Y luego, cuando ya Estabas vinculado a las artes gráficas ya. Claro, yo tenía, para esa época tenía una editorial con 546 empleados, que había crecido enormemente. Y entonces él me dice que si yo, que lo acompañe a actividades que tenía, obviamente en el área de la ingeniería. Entonces me invitó a Camacol. Y en público, sin haber contado conmigo, dijo que la primera designación de su gabinete era Álvaro Vázquez, el presidente de la SAI, como director de Planeación Metropolitana. ¡Ave María! Cuando termina esto, yo voy y le digo: doctor Luis Alfredo, yo tengo un compromiso personal, tengo una empresa con más de 500 empleados, yo no puedo irme para allá. Él se molestó y me dijo: ¿y entonces qué hiciste trabajando conmigo en la campaña? Me sonó familiar eso. Claro. Y entonces yo me puse a pensar y con mi esposa llegué a la conclusión:
Una empresa que empezó de una fotocopiadora, una ventana, que ha llegado a este nivel, yo no tendré merecimiento para tener un año sabático. Y mi esposa, una sobrada empresaria, también y gran gerente, aceptó quedarse al frente de la empresa y yo me fui director de planeación. Qué maravilla. Ese fue uno de los pasos que todavía sigo cuestionando en mi vida. Porque desde que llega siempre le propusimos al doctor León, venimos y vamos a ver cosas distintas, no a sostener el statu quo. Y la verdad fue que eso dio tal resultado que después apareció con la posibilidad de que yo primero aspirara a la alcaldía de Medellín, que perdí por 10.000 votos con el doctor Sergio Naranjo, y más adelante seguimos en otras actividades públicas. A eso iba, avanzando en el tema político, fue un episodio que tuvo un ingrediente triste. Hubo una foto y una información de prensa en la que apareciste con una carretilla, con algunos... ¿Qué llevábamos ahí? Ahí llevamos firmas, porque fue una cosa muy particular. A mí me invitaron a que, representando lo que en ese entonces se llamaba el unionismo, yo aspirara a la alcaldía de Medellín para darle continuidad a un gobierno tan exitoso en la alcaldía como el doctor Luis Alfredo. ¿Cómo no? Y yo acepté, casualmente me había ganado un premio del gobierno suizo, un concurso de creación de empresas, ANSUD 3 se llamaba, y el premio era 15 días en Suiza con el gobierno, una maravilla. Entonces dije, renuncio, me voy, cuando regrese ya empiezo con la campaña. Cuando llegué me dijeron, no, se han presentado dificultades, resulta que hay otros personajes dentro del equipo que también quieren aspirar, el mismo Sergio Naranjo ha hecho señas, Luis Emilio Monsalve por otro lado, entonces vamos a proponer de que nos encabece la lista al Consejo de Medellín. Te cambiaron todo. No, venga, a mí me hicieron esta propuesta y para eso renuncié. Ustedes por mí no se preocupen, que entonces yo voy y hago mi campaña, no vas a hacer eso que no sacas 5.000 votos, tranquilo, y qué problema es, yo tengo mi empresa, me vuelvo. Pero nos fuimos a trabajar y obviamente entonces con inteligencia dijimos, aquí hay que marcar una diferencia. Entonces lo primero que hicimos fue pararnos en un tablado junto al edificio Coltel en la playa, ¿sí? Y repartir volantes por todas partes en los buses, es decir, los que después dicen que fueron los primeros en la calle, los semáforos, falso porque tengo la forma de mostrarlo. Y creamos un instrumento que impactó muchísimo. Se necesitaban, si estoy en lo correcto, 50.000 firmas en ese entonces válidas para poder inscribirse uno como candidato por fuera de los partidos. Entonces pusimos un albarómetro en el edificio Coltejero, un aparato grandísimo donde todos los días llevábamos la medición. Pero nos quedaban solamente 6 días, porque nosotros siempre habíamos pedido el aval del partido. Y como no llegaba y nos tomaron el pelo, el domingo anterior al cierre de las inscripciones, que fue un viernes, el doctor Álvaro Uribe me llamó como a las 10:30 de la noche y me dijo, Álvaro, ¿usted sí va a aspirar a la alcaldía de Medellín? Yo creo que no le van a dar el aval. ¿Por qué no nos reunimos? ¿Cuándo? Ya. Y a las 11 de la noche de ese domingo me fui para el apartamento de él. Y me dijo, yo no creo que usted le vaya a dar el aval. La única alternativa que tiene es buscar 50.000 firmas. Yo llamé esa misma noche a las 12, a la 1, a las 2 a mis amigos y los cité para una reunión a las 6 de la mañana. De los 15 que cité llegarían si tenemos este problema. Tenemos que conseguir 50.000 firmas para el viernes. Pues me dijo uno, ay hombre, Antana el Moco se bajó los calzones y no ha podido conseguir las de él. No sabemos qué le va a tocar mostrar a usted. Leonardo Correa Ferrucho en el Ventanal de Antioquia. Pues dije, ven y verá, esto con mercado y con inteligencia lo hacemos. El martes de los 7, yo creo que me quedaban 4 los amigos porque juntamos 3.500 firmas al martes y al miércoles como 10.000. Pero al jueves, que salió un aviso en la prensa de cuarto página, en blanco y negro, que era hasta donde nos dan los recursos, un aviso con mi cara que decía, me quieren excluir. Si usted piensa que si uno tiene una hoja de vida transparente y ha desempeñado este y este tipo de cargos y profesionalmente es esto, puede aspirar a ser alcalde de Medellín sin tener que parar por un partido político, por ningún directorio. Acompáñeme con sus firmas, recorte aquí y vote. Vea, eso empezaron a llegar firmas, una locura. Nosotros pedimos la cita para el viernes a las 3 de la tarde, recuerdo, allá en los edificios de la registraduría del Marco Fidel Suárez, en Bomboná. Y entonces el viernes por la mañana estábamos sorprendidos por la respuesta, contamos 119.000 firmas. ¿Y se necesitaban 50.000? Sí, pero le digo, ¿dónde está la gracia del paseo? Que las conservo.
Qué En el maravilla. útil de mi apartamento todavía las tenemos allá. Nunca, no soy capaz de botarlas, porque fue una expresión natural de la gente. Entonces dijimos, bueno, pero esta es una oportunidad. Nosotros, ¿cómo vamos a manifestar públicamente que tenemos 119.000 firmas? Y ahí fue el chispazo. A 2 cuadras quedaba Olarte Vélez, almacén grandísimo de la industria de la construcción, y entonces uno de los del equipo fue y compró una carreta. Y nos parqueamos en la plazuela de San Ignacio. Yo antes había sido gerente de ventas del lado de La Fuente, la gente recordará los famosos que había aquí, y el gerente, cuando supo que yo esperaba, le ayudo con lo que quiera. Entonces lo llamé, este es el momento, necesito que me mande un carro con paletas para la plazuela, que está allá a las 2:30. Empezamos a repartir paletas gratis, se llenó en el tablado. Y entonces yo invité a la gente a que me acompañara con la camisa remangada a llegar a la registraduría. Y ahí nació la figura Álvaro Vázquez, una carreta diferente. Nos dieron página entera en semana, titular de página completa en El Tiempo. Eso fue en 1994. Y de la nada, que no figuraba en ninguna encuesta, automáticamente pasé al 12%. Qué maravilla. Entonces la gente empezó a escuchar que había una historia distinta por fuera de los partidos, que no estaba comprometida y que podíamos hacer cosas. Sin embargo, faltando un mes para la elección, que el candidato había sido el doctor Luis Emilio Monsalve, me habían invitado para que yo renunciara a cambio de dar la mitad del gabinete y la gerencia de empresas políticas. Si la gente de Medellín por un segundo piensa que Álvaro Vázquez puede ser alcalde de Medellín, es porque está segura que no hace eso. Entonces pierdo la posibilidad. Fue 13 de octubre de ese año, lo recuerdo perfectamente, 1994. Esa noche salí de esa reunión y le dije al amigo que me acompañó, no seré alcalde de Medellín porque yo no voy a transar eso. Y así fue, y quedé muy satisfecho. La campaña la hice toda con el doctor Álvaro Uribe de la mano, y él quedó de gobernador y yo perdí la alcaldía por 10.000 votos con Sergio Naranjo. ¿Y te fuiste a trabajar luego con Álvaro Uribe? Entonces Álvaro Uribe, muy generoso, me llamó al día siguiente de la elección y me dijo, doctor Álvaro, yo quiero que usted sea mi vicegobernador, escoja qué puesto quiere. Y yo en la ignorancia de esos cargos públicos escogí el segundo peor puesto que era la gobernación de Antioquia, secretario de Hacienda. Porque yo después le decía al doctor Álvaro, aquí hay 7.000 empleados, pero solamente 2, usted y yo estamos preocupados por la plata, nadie, todos los otros por gastar, muy difícil. Y entonces allá lo acompañé un periodo en la Secretaría de Hacienda, pero me tocó renunciar para volver a mis negocios porque ya lo he abandonado. El periodo que había estado en la Secretaría, en la Dirección de Planeación Metropolitana, luego en la campaña de la alcaldía y luego como secretario de Hacienda, y me volví al negocio un momento muy duro y ahí volvimos a arrancar con la actividad a fondo. Doctor Álvaro Vázquez, no obstante el haberle dejado ese sector político de Antioquia en el camino al garete, en su aspiración, usted continúa cercano a lo que en ese tiempo se llamaba el unionismo. Continuó trabajando por una estrecha amistad que hoy tiene aún con el doctor Luis Alfredo Ramos, y luego llegó la campaña del doctor Ramos a la gobernación de Antioquia. Me salta un buen tiempo de años y usted es elegido o designado mejor como gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia. El IDEA, que había sido un ente descentralizado de la gobernación de Antioquia que casi nadie conocía, que nadie casi sabía para qué servía, y que usted lo dio a conocer por una revolución absoluta que realizó allí. ¿Qué fue lo que hizo y por qué la idea es hoy lo que es? Distinto gracias al comienzo que usted dio en ese tiempo. Pues la verdad, Leonardo, y te agradezco mucho que los mencionen en esos términos, porque la idea lleva unos 42 años cuando nosotros llegamos de existencia y tenía un patrimonio acumulado de 265.000 millones de pesos. Yo, no digamos como condición, porque uno a la primera autoridad, el gobernador, no le pone condiciones, pero yo le dije, yo acepto primero ser el gerente de su campaña, ¿sí? Sí. Y después acompañar en el gabinete, no habíamos hablado donde, si vamos a romper el statu quo, si vamos a hacer cosas que valgan por Antioquia. Cuando el doctor Luis Alfredo me invitó, yo le dije, pero ¿para qué ser gobernador de Antioquia? Si yo ya había visto lo que era el juego político en ese momento y la insatisfacción y lo ingrato que resultaba eso. Me dijo, no, Álvaro, vamos a hacer el cambio que Antioquia necesita. Entonces acepto, y cuando resulta ganador sobrado, ¿sí? Con una cosa sin antecedentes,
él me invita a que lo acompañe y yo acepto la gerencia del IDEA, pero no se nos olvida lo que habíamos hablado, ¿sí? Y si la gente busca en los archivos lo que fue el discurso del 1 de enero del año en que empezó la gobernación de Antioquia de Luis Alfredo Ramos, en el 2008, sus palabras fueron claras: la energía va a ser la columna vertebral de esta administración. Y nosotros teníamos claro, y ahí empezamos a trabajarle a enormes proyectos, y el primero sin duda alguna fue Hidroituango, con todo lo que sucedió, pero eso logramos sacarlo de 40 años de estar empolvándose en un cajón a volverlo una realidad muy compleja, porque nos intentaron sacar, que eso nunca me lo han perdonado, porque aquí obviamente siempre ha habido como un nivel de las entidades públicas, y sin duda alguna una labor muy meritoria. Empresas Públicas de Medellín ha acumulado en 65 años de historia pues un enorme historial, pero ellos intentaron sacar al IDEA y a la gobernación de Hidroituango. Y quedarse como mayoristas. Y quedarse mayoristas con el 50% más una de las acciones, y nosotros en una operación que demoró 23 horas, fuimos los que quedamos de mayoristas, y en un solo día me les gasté 92.000 millones de pesos de el patrimonio que tenía en ese momento el IDEA. Pero antes de pasar un año ya habíamos recuperado los 289.000 millones y no habíamos vendido una sola acción. Es decir, en menos de un año nos ganamos 200.000 millones de pesos. Pero como para que la gente pueda entender qué era la idea, era una entidad que generaba entre 5 y 6.000 millones de pesos de utilidad cada año. En el primer año en que yo estuve al frente con el doctor Luis Alfredo siempre apoyándome, pasamos de 5 o 6.000 a 51.000 millones de pesos de utilidades. Un cambio garrafal. En el segundo año pasamos a más de 150.000 millones. Y en el tercer año, que las cifras no lo reflejan por la forma como sienta, pasamos del billón de pesos. ¿Por qué? Porque nos hicimos dueños de la mayoría de Hidroituango. Quedamos con el 51% de Hidroituango, que obviamente dio para que eso se disparara, que ahora, por las circunstancias que ya conocemos muy desafortunadas, se hayan perdido los ingresos de los próximos 3 años, pues obviamente es muy triste, pero la plata estaba ahí y alguien tendrá que responder, porque el IDEA no participó en la construcción. El IDEA, con claridad, es el socio mayoritario de la sociedad dueña de Hidroituango, que la otra gran participación está en cabeza de EPM, pero que a su vez EPM tiene un sombrero de constructor que tendrá que responder por ese proyecto. Opinión y política pasan por el ventanal de Antioquia. Volviendo al tema de la columna vertebral aquella de la energía, hoy el IDEA inaugura gran cantidad de hidroeléctricas o microhidroeléctricas generadoras de energía a lo largo de todo el departamento. Un proceso que inició en su administración y en donde se avisoró como el gran negocio para Antioquia el producir energía. Claro, yo siempre recordé la famosa frase de Diego Calle Restrepo, el más famoso de los gerentes que han pasado por empresas públicas y el que consolidó realmente a EPM, que decía que Antioquia solamente era rica en aguaceros. ¿Compañero de estudio suyo? No, Diego Mayor. Ah, ya. De ahí lo que pasó después fue que entonces tomamos la decisión con el doctor Luis Alfredo de crear una empresa que inicialmente se llamó Engea, Sí. ¿sí? La empresa de energía de Antioquia, para aprovechar esos recursos, que luego cambió por Genmas en una administración posterior. Pero ahí estuvo al frente el doctor Iván Correa, el actual gerente de la fábrica Licores, que fue un hecho decisivo, porque ahí nacieron unos 10 proyectos, que son los que apenas ahora están materializando. No hemos visto uno nuevo, distinto a los que se concibieron en la administración del doctor Luis Alfredo y cuando estábamos en el IDEA, entre lo que se está haciendo hoy. Entonces era aprovechar una circunstancia muy particular de Antioquia. La gente se ofendía de pronto cuando yo expresaba, pero con todo respeto. El mayor problema que tiene Medellín es la pobreza en los municipios de Antioquia, porque esto es, en palabras de Oscar Darío Pérez, es un cuerpo muy cabezón, pero completamente famélico, flaco, ¿sí? Porque hay una cabeza que es Medellín, que es la que se traga todo, y el resto del municipio es solamente, de los municipios, por fuera del Valle Aburrá sobre todo, es solamente pobreza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una empresa de uno de los 125 municipios, ¿sí?, que es EPM, que aprovecha un recurso muy valioso, que es el agua,
sí, para convertir en energía o incluso para los acueductos. Pero la verdad es que no utiliza una gota del Valle de Aburrá, eso viene de los municipios. Pero se transforma en energía y las utilidades son para el municipio de Medellín. Entonces en Medellín se genera desarrollo, y hay escuelas, y hay salud, y hay vías, hay parques, hay Pero la bibliotecas. materia prima es de afuera. Claro, y en los municipios no. Entonces es una tristeza. Yo recuerdo cuando el niño mío, el menor de los hombres, tenía 6 años, en un paseo a la Unión donde fuimos a visitar con mi madre ya muy mayor, que puebleamos con frecuencia, y cuando salimos de la iglesia, un niño de 6 años hace esta observación: papi, aquí en la Unión, ¿por qué no hay sino viejitos? Porque los muchachos se vienen para Medellín, donde no somos capaces de atenderlo en sus demandas. Entonces es un problema fundamental. Y recuerdo en la administración de la gobernación de Aníbal Gaviria, que mostró como un triunfo que en un municipio como Anorí la energía costara ya lo mismo que en Medellín. No, eso es ridículo. Pues que es por razones obvias, es economía geográfica. Es como si por decreto dijéramos, el pescado en Tolú vale lo mismo que en Medellín. No, Total. Allá obviamente tendrá un precio donde está la abundancia y la cercanía, debe ser distinto. Porque ¿qué sentido tiene? Si en Anorí, que tiene unas 117 veredas, hay 70 veredas que no están electrificadas, y el campesino ve el cable que le pasa por encima con la energía para Medellín, que es generada o en Porcetrés o en Guadalupe incluso, de la misma zona, y entonces ve la energía para allá y él está alumbrando con vela. No tiene sentido. ¿Cómo no? La palabra mágica del desarrollo es el equilibrio. Y cuando uno estudia planeación, tiene que trabajar el equilibrio. Y eso es lo que no tenemos en Antioquia. A eso es lo que queríamos apuntar. Y a eso fue lo que dedicamos esas energías en esos años trabajando con el doctor Luis Alfredo. Es imposible no tocar el tema de Pescadero Ituango, que usted cita, logró llevarse en sus acciones mayoritarias a favor de la gobernación del departamento y en cabeza de la idea en una negociación maravillosa en que la puja la terminó ganando usted por su habilidad, y esto no es desconocido para quienes anduvimos en ese tiempo pendiente de la negociación. Si el negocio estaba tan bien planeado, si llevaba 40 años dentro de un cajón, si fue un éxito su proyección, sus estudios, avalados, estudiados, certificados, ¿qué pasó o por qué terminó pasando lo que aconteció recientemente con Pescadero Ituango, que puso en riesgo no solamente el proyecto, sino a miles de vidas humanas? Claro, pero adicionalmente no nos hemos dado cuenta del futuro de Medellín, porque yo no sé si todos los televidentes que nos acompañan están enterados que cada año Empresas Públicas de Medellín le aporta una cifra importantísima al presupuesto de la ciudad. Allí se basa la inversión y el desarrollo del cual nos sentimos tan honrados de Medellín. Es por los excedentes que traslada Empresas Públicas. Pero si Empresas Públicas entran en dificultades por el fracaso que ha resultado, así sea de manera temporal, la construcción de Hidroituango, los que vamos a subir todos somos los medellinenses en particular y los antioqueños en general. Entonces, lo que hicimos en un momento fue que, partiendo del punto de que los aguaceros son de Antioquia, las montañas son de Antioquia, los ríos son de Antioquia, entonces lo lógico es que la utilidad que de eso, y lo digo yo que nací en Medellín, sea de toda Antioquia, para generar ese equilibrio, pensando en que, por ejemplo, a diferencia del Valle, aquí no hay ciudades intermedias importantes, con excepción de lo que hay en el Valle de Aburrá, que es el Medellín metropolitano, y lo digo con todo respeto, por los otros 9 municipios distintos a Medellín en el área. Por fuera del Valle de Aburrá es muy poco el desarrollo que se da, y Medellín se lo traga. Entonces ahora la gran dificultad se va a tener es con la ausencia de esas transferencias, porque no tiene sentido, como lo he mencionado en algunos círculos, que ahora Empresas Públicas esté planteando obtener 7 billones de pesos vendiendo activos, es decir, desprendiéndose de inversiones que tiene para compensar las ausencias que tiene, de 500.000 millones a 1 billón para atender las necesidades sociales que el problema generó en la zona, que me parece súper razonable, para invertir entre unos 0.5 billones o 2 billones de pesos, lo que valga la recuperación del proyecto. Por supuesto que hay que hacerlo, pero hablan de 3.5 a 4 billones de pesos
de unas necesidades para compensar los ingresos que no vamos a tener en 3 años sin generar mientras se recupera la central hidroeléctrica de Hidroituango. Eso sí no tiene sentido, porque si no vamos a producir energía, pues no vamos a tener recursos. Pero me voy a endeudar ya, fuera de los problemas que tengo de tener que conseguir 2 billones para recuperarla, más el billón para atender socialmente el problema que se generó, ¿cómo me va a echar otro cabezal encima de 3.54 billones de pesos? Entonces, EPM tendrá que dar unas respuestas muy claras. Y ahí hay expertos muy serios y compañías especializadas que sin que hagamos escándalos, es que somos los mismos. ¿Cómo nos vamos a agarrar del pelo en público para darle argumento a las compañías de seguro para que no nos paguen, sino con la madurez suficiente encontremos cuáles fueron las razones que se presentaron, qué fue lo que se construyó que no estaba dentro de la licencia, que no tenía licencia, cuáles fueron los problemas geológicos y los hubo, por qué tuvieron que construir otro túnel de 37.000 millones de pesos, qué fue lo que pasó en el derrumbe, la empalizada sí fue lo que obstaculizó el túnel, qué fue lo que generó lo que llaman el volcán, que ha sedimentado enormemente las áreas de ese mar de agua dulce que son 70 kilómetros por 600 metros de ancho. Y solamente con el resultado técnico obtendremos las respuestas que nos permitirá saber dónde estamos cada uno. Entonces aquí simplemente para que lo pongamos en un ejemplo práctico, es como cuando yo tengo un lotecito y yo quiero construir allí mi casa, pero es que yo no soy un constructor. Con esfuerzo me hice al lote y a unos recursos para poder construir y busco un arquitecto, un ingeniero, un constructor y le digo, vea, yo quiero que usted me construya llave en mano, ¿sí? Usted se encarga de hacerme el diseño de la casa que yo se lo apruebo. Y usted va a comprar un material, usted va a buscar la financiación y simplemente yo lo voy a pagar tanto por la obra. Perfecto. Y resulta que el ingeniero se va y tiene un fracaso y una losa se le cae. Ese no es mi problema, porque yo contraté llave en mano para que me entregara un proyecto funcionando, incluso después de que lo hubieran explotado ellos mismos. Entonces, obviamente es lo mismo que sucede aquí. Hay una responsabilidad muy clara por parte de un constructor que de pronto es el caso de SPM. La cosa se enreda porque como ese constructor casualmente tiene más del 45% de las acciones también de Hidroituango, entonces se actúa con 2 sombreros. No, eso hay que hacer claridad, pero estoy seguro que vamos a llegar, porque hoy se ha avanzado enormemente en esa posibilidad de medición. ¿A quién es el responsable? Pero doctor Álvaro, ¿hubo algún cambio en los diseños en las administraciones anteriores, después de la del doctor Ramos, antes de la del doctor Pérez, a la cual se le pudiera eventualmente no achacar, pero sí determinar que tuvo que ver con lo que hoy pasó? Sí, hay unas responsabilidades muy claras. En la construcción de los túneles hubo un enorme retraso, por lo mismo que incluso yo leí en los medios de comunicación, en los periódicos, que retrasó casi un año un proceso. Hay que tener en cuenta que estos son ciclos de inviernos, entonces cuando se vieron que estaban atrasados en la construcción y cuando por el otro lado, como una espada de Damocles, pesaba sobre el proyecto mismo un compromiso que Hidroituango había adquirido con Exen, la entidad que controla todo el mercado de energía del país, donde Hidroituango por los primeros 1.200 megavatios se había hecho acreedor a un subsidio, si me admiten la expresión, por 312 millones de dólares, porque le garantizaba al gobierno nacional que en diciembre del 2018, es ahora, dentro de 2 meses, tendría que estar generando la central hidroeléctrica 1.200 de los 2.400 de diseño total, que es otros 1.200 que van para el 2021, cosa parecida. Entonces, no cumplir con la entrega oportuna de la energía, eso equivale a unas multas gigantescas. Y entonces la gente dice, ah no, pero es que eso no se paga, eso no está respondiendo ni EPM, ni el proyecto, sino una compañía de seguro. El seguro que se compró para eso fue multimillonario y entonces habrá que pagarlo. Entonces en esa preocupación, cuando la gente vio que estaba retrasado el cronograma, y apenas lo vinimos a saber ahora con un tal plan de aceleración, aceleraron el proceso, ofrecieron inclusive bonificaciones, que está hablando de pagar las horas de 70.000 millones de pesos, para que se volviera a recuperar, estar al día en el cronograma, ¿sí? Y en esa aceleración pudieron haber sucedido cosas. Yo desconozco el detalle específico, pero yo sé que hubo
Por ejemplo, un túnel que no estaba diseñado, que se diseñó. Yo sé que había diseñadas unas compuertas para hacer el control de los túneles que se taparon desde diciembre del año pasado, que no se construyeron esas compuertas. Y se hizo la tala de bosques y parte de esa empalizada cayó en el agua y ya entonces se acumularon túneles que no estaban previstos para trabajar a compresión. Al meter todo el agua por allí pudo haber trabajado a compresión sin estar forrado el túnel, para hablarlo en términos muy prácticos y no de ingeniero. Y entonces cada dificultad se vuelve un factor de riesgo que se va acumulando y obviamente se tiene el balance que hay hoy. Pero yo creo que con cabeza fría, lo primero hay que salvar el proyecto, es que somos todos. De ahí viene mi siguiente pregunta. Como está hoy Pescadero Ituango, ¿usted cree que hay posibilidad de salvarlo, de sacarlo adelante, o habría que esperar a desinundar Casa de Máquinas para determinar cuánto tiempo más o el daño ahí, que es el corazón de la hidroeléctrica? La verdad es que no lo sabremos hasta que no sepamos qué hay allá adentro. Porque piensen nomás en esto. La torre de captación tiene 160 metros. Entonces piensen en un metro cuadrado que tiene encima 160 metros cúbicos de agua. ¿Eso qué significa? Que hay 160 toneladas sobre la base en lo que esté apoyado. Pues de entrada uno pensaría, ¿habrá elementos eléctricos o electrónicos que sean susceptibles de recuperar? Uno lo ve como difícil, pero hay otros materiales que son de otras durezas, turbinas y demás, que los especialistas, yo no lo soy, tendrán que decir qué posibilidades hay, tendrán que revisarlo. Pero la construcción no más es una inversión gigantesca, que se haya podido afectar, habrá que mirarlo. Pero no solamente creo, sino que espero y confío por el bien de todos nosotros y de nuestros hijos y de nuestros nietos, que haya la posibilidad de salvar Hidroituango. Perder Hidroituango sería una cosa que no en esta generación, sino las próximas tendría que pagarlo y sería una tragedia. Y no solamente Antioquia, es una pérdida para el país muy grande. Nacional, sin duda, sin duda. Doctor Álvaro, ¿cuántos libros lleva este año? Yo 23, estoy caído porque mi meta era uno semanal. Pero hay mucha cosa que no he dejado. ¿Qué le apasiona? De todo, me encantan por ejemplo las biografías, sí. Soy muy apasionado. Me gustan temas de innovación absoluta. ¿Sí? Entonces, acabo de leer por ejemplo el libro de Elon Musk, el de los carros Tesla, el de los cohetes, ahora la luna de SpaceX y de otros procesos. Eso me apasiona. Ese por ejemplo fue un libro de 2 días. ¿Sí? Pero por ejemplo hoy estoy leyendo Andrés Bello, ¿sí? Ahí ando con él en el carro con el libro y espero terminarlo este fin de semana, que Andrés Bello es venezolano, que vivió buena parte de su vida en Inglaterra, pero toda su producción fue en Chile, es el maestro, la Constitución de Colombia la debemos a él. Qué maravilla. Entonces cuando uno empieza a entender muchas cosas que pasan en el mundo, sabe cómo debe caminar con paso más cierto. ¿Lee en español o en inglés? En los dos. Sí. Sí, yo tuve la fortuna de haber estudiado parte del bachillerato en Estados Unidos y me quedó ese inglés, así se me note el poncho debajo del saco. pero sí, esa ha sido una fortuna haber quedado con el idioma y por eso me he preocupado que mis hijos y todos los que estén alrededor puedan tenerlo. Siempre les he dicho a mis hijas que Álvaro Vázquez es un ejemplo de superación, de capacidad, de trabajo, de talante, de revivir como el ave fénix después de esa triste pérdida a la gobernación de Antioquia como candidato y hoy convertirse en uno de los más pujantes empresarios, no solamente en Colombia, sino a nivel de toda América Latina, incluso en el mundo, donde representa a Colombia con sus negocios y con sus distintas empresas y siempre siendo amigable con el medio ambiente. Usted, siendo gerente de la IDEA, fue un hombre innovador. Las hidroeléctricas fueron una parte de lo que usted gestó. Pero de allí salieron muchas ideas que ya después, como persona natural, usted empezó a echar adelante. Y entre ellas hoy una empresa que ha sido laureada, reconocida en el mundo y que es Bioestivas. ¿Qué es Bioestivas? Pero ahí tengo que hacerle una claridad. Cuando pasó la campaña que decidí que iba a hacer con el resto de mis días, los que me quedaran laboralmente útil, tomamos la decisión de crear una incubadora de empresas con mis hijos, pero empresas completamente diferentes, que tengan la posibilidad de ser grandes y que sean ambientalmente perfectas. Y en esas circunstancias, la primera en que nos embarcamos fue la recuperación de la madera que está hundida en el río Atrato.
Entonces, de allí nació una empresa muy importante para nosotros que se llama Batimetría. Entonces, esa empresa que ha crecido mucho nos dio para pensar en otras. Y ahí fue donde nació Bioestivas, que fue la cuarta que nació a partir de una segunda que se llama Bioflu, que limpia embalses de las plantas invasoras, de lo que se conoce típicamente como el buchón. Entonces, investigando qué hacer con esas miles de toneladas que salen del buchón de estas embarcaciones que retiran el material, hicimos todo un análisis, viajamos por el mundo, fuimos a ferias y descubrimos que hay 11 posibilidades de utilizar esa biomasa. Y al clasificarla nos dio que hacer estivas aglomerando esa biomasa podríamos tener no solamente la posibilidad de evitar la tala de bosques, que indiscriminada. ¿Para la construcción de las estivas? Claro, la gente no cree esta cifra que yo con frecuencia expongo en conferencias que doy. El 40% de la madera del mundo se utiliza fabricando estivas. El mundo se gasta 3.000 millones de estivas al año. Colombia solamente 11 millones de estivas. Increíble. Pero el problema no es solamente que acaba con los bosques industrializados, sino que acaba con todas las selvas nuestras del Pacífico, de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Estamos viendo en imágenes que es una estiva, pero recreemos un poquitito para la gente que no sabe qué es una estiva y para qué se utiliza. Una estiva es un elemento logístico, normalmente de 1 metro por 1,20, que es sobre el cual, de madera, sobre el cual se colocan los productos que las compañías elaboran. La Nacional de Chocolates, todas las chocolatinas en sus cajas corrugadas, las coloca sobre una estiva, porque es la única posibilidad para poder trabajar con un montacarga o con una estribadora y poderlas montar en sus estanterías, llevarlas a los contenedores, poderlas transportar por vía aérea, terrestre o por ferrocarril o por barco en el mundo. Entonces encontramos ese producto y empezamos a producirlo, pero no con el buchón, sino con un producto muy particular, y son los tallos de hortensia que generan más de 1.000 cultivadores del oriente antioqueño. De las flores de hortensia. Correcto. Esa es una flor muy linda, muy exitosa, muy utilizada en Estados Unidos en los matrimonios como elemento de decoración. Pues imagínense que hay unas 1.200 hectáreas hoy de hortensia en el oriente. Pero esta es una mata muy particular porque tiene 80, 100, 150 tallos. Entonces el cultivador puede definir cuáles tallos va a dejar que broten completamente para el mes siguiente venderla y exportarla. Entonces le quita en torno a ese brote 4 o 5 tallos para que no le compita por la savia y por la luz. Pero cada tallo de esos puede tener entre 1 metro, 1,50, pesa alrededor de 100 gramos, en cada hectárea hay 22.000 matas. Entonces si a cada mata le quitan 20 tallos, ahí hay 2 kilos por 22.000 hectáreas, son 44 toneladas por hectárea. Y hay más de 1.000. Si fueran solamente 1.000, había 44.000 toneladas al mes. Entonces tenemos en resumen que sin talar un solo árbol y utilizando un desecho de la floricultura altamente contaminante, porque cuando se quema genera cianuro de hidrógeno, que es la base del gas ciclón que utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para matar 6 millones de personas, y dándole un refuerzo al trabajo, empoderando mejor a las mujeres cabezas de familia, tenemos un producto que tiene 16 ventajas frente a la estiva tradicional. Hoy puede usted decir que gracias a Dios no fue gobernador. De alguna manera sí, y yo lo pongo más en términos de mi mamá, que tiene 96 años, que es una mujer muy piadosa, que lo expresa diciendo: mi Dios sabe cómo hace sus cosas. Sí, sí, es cierto, correcto. En aquella triste circunstancia en que por segunda vez también le terminaron dejando solo, ¿no? Claro, pero yo creo que en la vida uno tiene que, salvo en los carros, quebrar todos los retrovisores. Leonardo Correa Ferrucho en el Ventanal de Antioquia. Qué maravilla, pues se dan cuenta ustedes lo que ha sido la vida de Álvaro Vázquez Osorio, este ingeniero civil, abogado, metido en la política y hoy un exitoso empresario, al que la vida le dio la oportunidad de un segundo tiempo, porque lleva recientemente unos años de casado, bueno, ya algunos. 19, 19 no es tan reciente. Y con 2 hijos jovencitos, entre ellos uno crack de fútbol. Sí. ¿Quién es? Mañana a las 5 de la mañana estaremos madrugando a entrenar. El Martín Vázquez es un niño que nació cuando vivíamos en Argentina, donde tuvimos la oportunidad de vivir 3 años, y este niño desde los 3 años está dedicado no solamente al fútbol, sino al deporte. Fue destacado. ¿Tiene doble nacionalidad? Sí, claro, él tiene cédula y pasaporte argentino y colombiano, pero se siente colombiano. Pero en los días en que venga a Argentina se pone también la camiseta azul celeste, como dicen allá. Qué bueno.
¿Hoy le da tristeza la posición algo indiferente e ingrata de algunos amigos de la política? No, para nada, no sé si tengo... Pero piel sí de la reconoce. rinoceronte. Ah, no, pero clarísimo. De los que en su momento eran los amigos y a quien teóricamente uno servía y lo que son hoy, absolutamente, absoluta, ¿Por qué total. nos cambia Pero esa la es la vida? política. Esa es la política. Claro, y a la gente se le olvida que ese paso por esas instancias públicas es una cosa puramente temporal, que ahí ninguno de nosotros somos dueños de nada. Y como alguien decía que todo es como una rueda de Chicago, ¿sí? Manéjese bien cuando está subiendo porque lo van a encontrar otra vez cuando esté bajando. Eso sí es la verdad. Pues amigos, ese es el doctor Álvaro Vázquez Osorio, o el ingeniero Álvaro Vázquez, o simplemente Álvaro Vázquez el amigo, el hombre con que se puede charlar toda una noche y disfrutar de tantas historias, tantas millas voladas y tantos conocimientos adquiridos a través de su investigación, pero también a través de los libros. Doctor Álvaro, ha sido un gusto grande volverle a ver, volverme a reencontrar con el amigo, pero ante todo con el ser humano, pero ante todo con el hombre con quien siempre que termino de hablar salgo emocionado y recargado. Muchas gracias por habernos visitado. No, encantado de estar aquí, Leonardo, todo un placer. Y la verdad, digamos, para poner ya la fresa en el postre, si uno quisiera resumir lo que es el paso por la vida, en el caso mío me tocaría decir que la gran satisfacción es poder decir que uno contribuyó a dejar un mundo mejor para mis 5 hijos y para los 4 nietos que tengo por ahora. Qué bonito eso. Gracias de corazón. No, con todo gusto, Leonardo, un saludo cordial a todos.